Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, hoy os presento otro artículo que he leído de Diego Adla. Estupendo, o sea, me gusta mucho como articulista. Me ha descubierto, creo que me hace ver de otra forma los finales y yo pienso que es una cosa que quería compartir con vosotros porque está muy bien y creo que se puede aprender mucho, sobre todo un concepto que ya el otro día estuvimos comentando, que era el del Zuckman, y lo va desgranando de una forma muy entendible, porque muchas veces en muchos libros, ¿no? Pues uno sí lee el tema del Zuckman, se entiende, pero no se sabe, o sea, no explican tampoco realmente cómo hacerlo, ¿no? Aquí él incide, tiene muy buenos referentes, ¿no? Habla de Elicases, habla de Capablanca, habla de Ninzovich, me gusta varios referentes que utiliza, se entiende bastante bien, ¿no? Es bastante didáctico. Y él aquí pues escoge varios ejemplos. Y es lo que él dice, igual como decía Capablanca, hay que estudiar del final al principio, ¿no? Em, bueno, aquí enseña o muestra una partida, un trocito de partida entre Zubarev y Alexandrov en Moscú en 1915, ¿no? Entonces aquí dice, si jugaran las negras perderían, ¿no? Y aquí él desgrana el Zuckban en varios niveles, lo cual también me gusta bastante, ¿no? Aquí hay un Zuckban total que llaman en este caso, ¿no? El Zuckban de reyes, es decir, si jugando el rey negro donde mueva pierde, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, si rey de 7, rey b6, y vamos a por esta debilidad. Si rey b7, rey d6, ¿no? Luego también hay un Zuckban de peones, que es el segundo Zuckban al que él suele prestar atención, ¿no? Es decir, cualquier peón que mueva, en este caso si a5, pues rey por b5, ¿no? Y aquí está ganando. Y si d4, pues c por d4 también estaría ganando. Y por último, muestra el Zuckban de piezas menores, en este caso de alfil, ¿no? Eh, si alfil f5, perdón, si alfil f5, caballo por h5. Y si el alfil va a f3, pues caballo por e6. Y de todas formas está ganando, ¿no? Esto es lo referente a un ejemplo en que él coge caballo bueno contra alfil malo. Bueno, también me ha llamado la atención esto, ¿no? Siempre pensamos o tenemos tendencia a pensar, es que si hay peones en los dos lados, el alfil es mucho mejor que el caballo, ¿no? Bueno, aquí se demuestra que no. No siempre, no siempre. Todas las reglas, y muchas veces la gente que enseña ajedrez o que le gusta el ajedrez, todo lo que cogemos hoy como una regla, mañana encontramos una excepción y excepciones de las excepciones y etc, etc, etc. Y creo que aquí se ve claro, ¿no? Básicamente, ¿qué tenemos por parte del negro? El negro tiene un alfil que es malo. Eh, no significa en el título, porque el título ponga caballo bueno contra alfil malo, es que es un alfil malo. Si fuera caballo contra alfil bueno, ya no sería lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace que el alfil sea malo? En este caso, que el alfil juega en el mismo color que sus peones, ¿vale? Y esto es muy básico, muy importante. Y eso no cae o sea, la breva no cae del cielo, porque sí. Ha habido antes, previamente, unos prefinales. Y vamos a ver un poquito cómo él lo va desgranando. Esto es turno de negras, pierde. Y aquí vamos, por ejemplo, juega al blanco. ¿Cómo puede hacer que pierda el negro? Pues gastando un tiempo, ¿no? Aquí propone la mejor jugada a 3. Pero tanto si b3 como b4, por ejemplo, ¿no? El blanco está ganando. Porque está con los tres Zuckbanks, ¿no? Con el Zuckbank total que llaman. Vamos a ver de dónde puede partir esto. Aquí ya hay Zuckbank de reyes y hay Zuckbank de peones. Es decir, la estructura de peones ya está puesta y los reyes ya están colocados. Entonces vamos a ver un ejemplo. Me gusta también porque no enseña una línea única donde se gana, no. Explica un plan, una idea y se tiene que ir a por ello. Y podemos ir de una forma o de otra. Hay varias jugadas ganadoras muchas veces. ¿Vale? Y esto es importante. Si bien es verdad, alguna vez sí que hay una jugada muy crítica, ¿no? Pero en principio no es así. Aquí el blanco, por ejemplo, él ni siquiera hace la jugada.
lo explica así de forma estática el ejemplo. Yo en este caso he hecho algo por verlo, ¿no? La idea del caballo es conseguir llegar, ¿veis? He gastado un par de tiempos, es conseguir llegar a F4, ¿vale? Entonces, después de alfil H3, caballo F4, alfil G4, estamos en la posición y ahora con B4 ya Stuckbank, ¿veis? Afortunadamente el blanco pues tenía varios tiempos para gastar, porque el blanco no está Stuckbank. Hay otra cosa que no os he comentado, que sí que se puede ver también aquí, que habla de las tres debilidades, ¿no? Y en este caso se ven, aquí en este caso hay una debilidad aquí, una debilidad aquí y una debilidad aquí. Sí que es verdad que está al principio de la doble debilidad, pero con tres debilidades ya lo pone eh, como ya ganado, ¿no? Por un comentario, no sé cómo lo dice concretamente, pero eh, la ventaja ya es clara y las ideas de ganar pues son claras, ¿no? Pero es bueno tener en cuenta las debilidades y eso es lo que tenemos que ir. Vamos a ir un poquito más atrás. Aquí, ¿cómo llegaron a dicha situación? No, dice, solo hay Zuban de Reyes, pero aún falta inmovilizar a los peones negros y el alfil. Para mí esta parte es súper instructiva, ¿no? Aquí también me lo invento yo, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. Por ver una forma en que, ¿cómo se inmovilizan? ¿Cómo se llega a esa estructura, ¿no? Bueno, tenemos una parte de la estructura que está hecha. Probablemente provenga de una apertura, o bueno, o igual no, ¿no? En este caso no es importante, no es relevante. Pero sobre todo tenemos que ver estos dos peones, cómo conseguimos fijarlos en casillas blancas o fijar a uno de los dos en casillas blancas, ¿no? Y hacer desaparecer al otro. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí puede haber un caballo de 4, G5, G3, alfil de 7. Nosotros tenemos un peón en un sitio donde no nos lo pueden atacar, ¿vale? Porque está en casillas oscuras. H5. Bueno, si H5 ya hemos conseguido el objetivo, ¿no? Caballo F3, alfil E8. Como veis, hemos llegado a F4 y otra vez Stuckbank, ¿sí? Esta transformación es interesante. Vamos a ver un poquito más. Ahora aquí tenemos el primero de todos los Stuckbanks, que es el Stuckbank de Reyes. Básicamente, aquí el blanco tiene una autopista, ¿no? Hasta C5, esto es importante, ¿no? Y así es como se jugó la partida, de hecho. Este sí que es bastante fidedigno. Rey F2 es la jugada, perdón. Y aquí hacen Rey E7. Si intentase ir a por E5, aquí hay una idea muy interesante, ¿no? O sea, aquí hace Rey F7 para intentar ir a por E5, ¿no? A comerse ese peón, que sería bastante clave. Hay un tema que es bastante interesante, ¿no? Que es hacer este Rey E2 y después de Rey G6 tendremos caballo E3. En este tipo de finales, donde tenemos un caballo, el caballo y los peones se combinan muy bien para hacer cajitas, que se llaman. Hay otra forma de hablarlo, ¿no? Y ahora veréis cómo es. Después de rey G5, G3. Y aquí tenemos una caja perfecta, hecha con los peones y el caballo. Si los pones en el mismo color, funciona más bien. Ya sabemos que, por ejemplo, al final de alfil y caballo, pues el alfil y el caballo se combinan muy bien para ir haciendo cajas. ¿No? Pues aquí con los peones también pasa. Y estas cajas cortan al rey, ¿no? En muchos finales. Es bastante interesante. Bien, vamos a volver otra vez a la parte principal del ejemplo. Entonces, tras rey F2, rey E7, rey E3, el rey blanco va directo y nos metemos en C5. Y aquí hemos conseguido el Zugbán de reyes. Esto es importante. El alfil negro de casillas blancas al final solamente va por la mitad del tablero, con lo cual nosotros siempre que vayamos por casillas oscuras no hay ningún problema. Si ponemos a peones en casillas oscuras no hay ningún problema. Eh, sobre todo en relación al rey, ¿no? Y entonces aquí este ejemplo se ve bastante claro. Y bien, continuando, hemos llegado al Zugbán de Reyes. Vamos a ir a por el siguiente Zugbán. Continúo con alfil C8. Nuestro caballo ataca. Bueno, evidentemente, aquí, como estamos atacando a esta casilla, ¿no? Sí que es verdad que podría mover el peón, pero bueno, en principio deja al alfil que siga defendiendo, ¿no? G3, alfil C8, caballo D3.
F7. Y estamos con caballo F4. Bueno, jugada interesante, ¿no? Aquí seguimos, tocamos este peón y estamos amenazando a hacer caballo H5, que sería ganador. Ganador porque tocaríamos este peón y caso de moverse tendríamos un salto a F6 en esa casilla, que sería buenísimo, ¿no? Por su G6 nos lo evitan. Tenemos caballo H3, amenazamos venir aquí, ¿no? Por ejemplo, es una amenaza que tenemos hecha con la misma idea, ¿no? De penetración en las líneas enemigas. Que el caballo lo bueno es que tiene que poder ir por todo el tablero. Es más lento que el alfil, pero puede ir por todo el tablero. La velocidad del alfil aquí se nota poco, porque está de una forma con un papel defensivo, básicamente, y como los peones están en su color, tampoco puede moverse libremente. Juegan H6, caballo C4. Él va poco a poco amenazando esos peones para hacerlos avanzar. G5 y caballo H5. Ahora ya está amenazando entrar en F6, por ejemplo. Alfil E8 lo ataca, caballo F6. Genera otras amenazas. Básicamente la amenaza ahora es atacar de alguna forma a este peón, ¿no? Alfil F7 y ahora caballo G4. Le cambia el color a los peones y fuerza el Zugban, ¿no? Y esta es la idea. Esta es la idea. Y se ve muy claro este ejemplo. H5, caballo 3 y ahora viene este alfil G6. Bueno, si aquí hicieran algo como H4, pues G por H4, G por H4 y tras caballo G2, H3 y caballo F4. Y otra vez estaríamos ganando. Habríamos conseguido que ese peón se colocara, que al final es nuestro objetivo, en una casilla blanca. Además es atacable. Y aunque ahora mismo el alfil lo pudiera defender, realmente ya tendríamos tres debilidades muy claras y habría que pensar simplemente, ¿no? Si el alfil pudiera colocarse en esta casilla, habría que pensar dónde colocar a nuestro caballo para atacar a los dos a la vez y que le toque jugar al otro, ¿no? O buscar algún otro tipo de jugada. Caballo 3 y alfil G6. Bueno, amenaza una posible entrada por B1 para molestar al peón, pero bueno, tampoco es muy grave. Y aquí ya el blanco continúa con su idea, ¿no? Aquí el blanco hace esta jugada, este H4. Maravilloso, ¿no? Aquí ya está, hacen caballo G por H4. Si G4 también es estupendo para el blanco, porque tienen caballo G2 y se va directo a F4. Alfil E8, caballo F4, alfil F7 y ahora hacemos la pérdida de tiempo. Estamos atacando dos debilidades a la vez en este caso, ¿no? Con el caballo. A3 y Stuckbank. Tenemos un Stuckbank total, ¿no? De rey, peones y alfil. Tras H4, G por H4, G por H4, quedan bloqueados los peones, alfil E4, a ver, alfil tiene que evitar que ese caballo se coloque, pero bueno, vamos a ver cómo maniobra. El caballo tiene que maniobrar, ¿no? Esta tiene que ser la idea. Y esto tenéis que verlo muy claro. Hay que ver dónde colocar ese caballo y cómo llegar hasta allí. ¿No? Caballo F1, alfil F3, caballo D2 y alfil E2. Vamos a ver otras ideas del alfil. Si el alfil va a D1, que parece que evita algún salto, tenemos caballo B3. Los temas tácticos hay que entenderlos y hay que conocerlos también, ¿no? En este caso. Si nos cambian el caballo no es un problema para nosotros, porque tenemos Zupan de reyes y peones. Y eso nos facilitaría la vida, con lo cual no se puede comer. Veis que si alfil por B3, A por B3 y es Zupan total. O sea, haga lo que haga, estará perdido. Tras alfil F3, no, perdón, caballo B3, alfil F3, tendríamos caballo D4, estamos tocando al peón, el alfil se coloca, A3, gastando un tiempo, primer Zuckbank, cuando el alfil se mueve, caballo E2, alfil F5 y vamos de cabeza a caballo F4. El alfil se coloca en G4, evidentemente, y ahora tenemos la jugada B4 y estamos en un segundo Zuckbank. Aquí él dice una cosa muy interesante que dice, cuando nosotros estamos en el medio juego, pensamos en lo que podemos hacer. Pero cuando estamos en el final, la forma de pensar es pensar en qué es lo que puede hacer el otro y cómo puedo evitarlo, ¿no?
qué puede hacer el otro, ¿no? Creo que es bastante interesante la forma de explicar el Zugbang, que al final es una especie de iniciativa, es la iniciativa del final, ¿no? Alfil E2, hemos visto si alfil D1, caballo B3 y ahora alfil G4. Vamos a ver la línea con si, alfil C4, que es bastante interesante, ¿no? Caballo D4, no nos importa realmente ese peón. Alfil por A2, caballo por E6, porque nosotros seguimos teniendo a mano 3 debilidades. Tras rey D7, caballo C4. El caballo toca las 2 debilidades y estamos ganando, ¿no? Claramente. Estamos ganando por aquí y una posible entrada y tocar este peón y bueno. Tras caballo B3, alfil G4, caballo D4, el alfil H3, caballo 2 y nos dirigimos ya a F4, que era la casilla soñada, ¿no? Tras alfil G4, A3 y aquí el negro se rindió, ¿no? Excelente ejemplo, ¿no? Excelente ejemplo. Me gustan mucho los ejemplos que escoge, pero es que además hay ejemplos que yo los había visto en otras partes que su forma de explicarlo me parece muy, muy buena. Mejor, para mí mucho más entendible de aquí a Lima. Esto es una partida entre Fischer y Taimanov en Vancouver en el 1971, ¿no? Y aquí explica cómo Fischer, en este caso es alfil bueno contra caballo malo. Bueno, veis por qué el alfil es bueno en este caso, ¿no? Igual el título hace que nos leemos un poco, ¿no? Pero bueno, la idea de este alfil es bueno además porque sus peones están en casillas de diferente color al alfil, ¿no? Salvo este de aquí. Y aquí Fischer encontró una idea genial que era hacer alfil E8. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Aquí el negro juega este C4 y entonces él hace alfil F7. Bueno, estamos yendo por 2 debilidades. ¿Veis? Y el caballo no puede defenderlo todo. No puede defenderlo. Bueno, este directamente no se puede defender. Y si se mueve el caballo, pues este caerá, ¿no? Vamos a ver si alfil E8. Aquí comenta, Zugban total, 3 Zugbans. Bueno, no se puede mover el rey, no se puede mover peones y no se puede mover el caballo. Si el caballo se moviera, tenemos ya este alfil por G6 y estamos ganando. Y si se moviese el rey, aquí hay otra idea muy buena, ¿no? En este tipo de finales que hay que conocer, que es importante, que no es poco común, que es hacer este alfil por G6 y tras caballo por rey por B6, ¿no? Y aquí los peones parados serán imparables. Es decir, aquí nos comeremos otro más, tiraremos para adelante y esos 2 peones son difíciles, imposibles de parar por el caballo, que es más muy lento. Vamos a ver un poco cómo lo va desgranando poco a poco. Aquí estamos un poquito antes y está bastante bien justo el momento en el que lo coge, ¿no? En esta especie como de prefinal. Y entonces aquí hay que plantearse, ¿no? Y ver qué es lo que le interesa al blanco. El blanco juega esta jugada de este torre de 3. Dice, con el cambio de torres, el rey puede llegar a A6 o B5. Por lo primero que empieza siempre, en la forma de plantearlo, es con el Zugbang de rey. O con esa acción del rey. El rey negro quedará atado a la defensa de los peones del flanco de dama, lo cual pasará con el caballo en el flanco de rey, cuando el alfil ataque a dichos peones. Vemos que este rey va a atacar aquí y el alfil, de hecho es lo único que puede atacar porque del flanco de dama no puede atacar ninguno, debe atacar estos de aquí. Y aquí juegan rey C7, torre por D6, ¿vale? Y aquí el blanco ya está ganando. Rey por D6, rey D3 y vamos a ver la autopista que utiliza, ¿no? Cuando hace caballo 7, alfil E8, ya amenaza a sus peones, el rey se aparta, hacemos jaque con el alfil. La técnica evidentemente es muy buena. Hablamos de un campeón del mundo. Rey D6, rey C4, rey C6. Nosotros queremos penetrar en A6, B5. Ya hemos llegado.
¿vale? Y ya tenemos tocado ese peón. El hecho de atacar, en el final, también se ve muy claro atacar esos peones hace que el otro tenga que defender y se quede un poco pasivo. Caballo C8, defiende el peón. Y ahora aquí hace alfil C6. Vamos a ver qué pasa si caballo por G6. Pues aquí está la graciosa caballo D6 que es mate. Entonces hay que ir con cuidadito siempre. ¿Vale? Sobre todo, claro, si usamos nuestro rey hay que ir con cuidado. Alfil C6. Busca ese jaque y juega rey C7. Caso de rey A7, tenemos alfil D5, jaque del caballo, rey C6. Perdón, después de alfil D5 hemos dicho caballo D6. También podría ser caballo 7, pero con caballo 7 tendríamos este C4 y estarían en el Zugbang. De nuevo, ¿no? Sí, caballo por, peón por y aquí está ganando el blanco descaradamente. Tras caballo de 6 jaque, rey C6, caballo E4, está atacando al peón de G3, alfil F7, caballo por y alfil por. Caballo E2, alfil por H5, caballo por F4 y alfil F7. Y aquí tras caballo D3, que aún nos toca otro peón, tenemos este rey D6 y el blanco pues está ganando. Si bien es verdad que el peón de B2 está al alcance del caballo, si el caballo le da por comerse este peón, este va a llegar como una flecha, ¿no? Y va a ser bastante imparable. Por más que intenten evitarlo, va a ser imposible, ¿no? Entonces aquí, bueno, después de alfil C6 juega rey C7 y ahora continúa con alfil D5 y caballo E7. Bueno, aquí caso de caballo de 6 jaque, el rey se aparta a A6, tiene un par de casillas para poder estar. El caballo va a E4, evidentemente el alfil no se lo puede comer porque si no generaría un peón pasado que haría que el negro ganase. Alfil F7, va por la debilidad, caballo por G3, alfil por, rey C6, alfil E8, rey C7 y ahora hace la jugada alfil F7 generando otro Zugbang. Generando otro Zugbang. Vemos aquí un poco algunas ideas, ¿no? Yo creo que aquí se ve bastante claro. Ahora aquí poco puede hacer el negro, ¿no? Porque realmente yo creo que más de uno pensará, bueno, evidentemente el caballo no se puede mover, pero pensaríamos, ¿no? Oye, rey C6. Bueno, pues rey C6 tenemos este alfil E8, ¿no? Y con alfil E8, rey C7 y la siguiente podemos hacer tranquilamente, por ejemplo, rey A7 o C4 o rey B5. Gastamos ese tiempo y lo tendríamos bastante bien, ¿no? Estoy pensando cuál sería la mejor jugada. Pienso que igual rey B5 sería la más tranquila. Rey B5 sería más tranquila, pero bueno, C4 también sería posible. Y una de esas dos o tres que hay. Hay varias formas de ganar, no hay una forma solo. Después de alfil D5, caballo E7, alfil amenaza al peón, rey B7, alfil B3 y vamos a ver, la idea es que hacer que ese alfil acabe yendo a F3, ¿no? Rey A7, alfil D1, rey B7 y alfil F3. Bueno, es otra idea. Aquí tras rey hacen rey C7. Caso de rey A7, pues tenemos alfil G2. Y aquí, claro, el rey no puede hacer nada para... O sea, si el rey se mueve, este peón lo pierde, ¿no? Y es importante. Entonces tenemos dos Zugbangs parciales, ¿no? El de rey y el de peones. Puede mover el caballo, pero claro, el caballo puede ir o a G8 o a... Perdón, o a G8 o a C8. Entonces, si aquí
O sea, también hubiera ganado un alfil C6, ¿no? Pero bueno, aquí se ve más claro con alfil G2. Si aquí hacen caballo G8, me parece más lógica en este caso, rey C6, el caballo va a F6, alfil D5, caballo viene a atacar, alfil F7, caballo por G3 y alfil por G6 y el blanco está ganando. Y si, y es otra cosa a plantearse, si el caballo va a C8, tenemos algo tan tranquilo como rey C6, ¿no? Por ejemplo, y bueno, y aquí, por más que el caballo haga el jaque, podemos hacer un rey de 7, el caballo se esconderá porque no tiene otro sitio y, bueno, tiene que ir con cuidado porque igual hasta se pierde el caballo ese, ¿no? El rey se encargaría pues de ir a meterse y tocar estos peones, el alfil, bueno, aquí estaría bastante ganado también. Esto con esta línea. Tras alfil F3, rey C7, es la jugada que se hizo, rey A6, caballo G8. No se puede mover al rey de la defensa de ese peón. Hacen el caballo G8. Otra vez estamos pensando en caballo C8, pero ya veis que en la otra línea tampoco era muy bueno. Alfil D5, caballo E7. Si caballo F6, alfil F7, amenazamos al peón, caballo E4, alfil por, y cuando come aquí, rey B5. Y tras rey B7, rey C4, jaque, rey A6 y ahora hemos llegado otra vez, perdón, al zupan total. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos tocando ese peón, no se puede mover el rey ni el caballo, ni el otro peón, ¿no? Entonces aquí, si hacen rey de 8, que sería lo más normal, alfil C6 y tras rey C7, alfil F3 y estamos en lo mismo. Pero ahora ya no pueden atacaros al alfil. Entonces, mueva lo que muevan, va a estar perdedor, ¿no? Incluso este peón, si hombre, si mueve este peón, no pierde nada directo, pero el rey se lo comerán 2 jugadas, ¿no? O el alfil. Tras alfil D5, caballo E7, alfil C4, el caballo viene a atacar, caballo C6, alfil F7, vamos a por los peones, caballo E7 los defiende y ahora, como hemos visto al principio de todo, un alfil E8, ¿no? El alfil tiene el tiempo, esta forma de ganar tiempo y sigue atacando un objetivo, ¿no? Aquí ya habríamos alcanzado ya ese zupan total en el cual no puede mover el caballo, no puede mover el rey y no puede mover los peones. Lo podéis comprobar por vosotros mismos, cualquier cosa que moviese pues perdería, ¿no? Veamos el ejemplo, ¿no? Bueno, como sigue, ¿no? Tras rey de 8, alfil por G6, ¿vale? Aquí hemos llegado a otro tema, al tema que hablamos hablado al principio, ¿no? Tras caballo por, rey por, y ahora vamos a ver cómo técnicamente lo gana. Bueno, o puede ganarlo, ¿no? B4, A por B4, C por B4, caballo C8, el peón avanza, Aquí hay otro término que utiliza, que es que vamos todos juntos con un término de Nizovich, y aquí este rey B6. Rey D5 sería mala por rey C7. O sea, rey D5 sería mala por la jugada rey C7, ¿no? Quedaría una igualdad, entonces hay que ir con cuidado. Aquí, por eso, utiliza el rey hacia B6. Rey C8, rey C6, rey B8 y ahora viene la jugada B6 y aquí ya el blanco gana, ¿no? El negro se rindió. ¿Cómo puede seguir? Pues mira, puede seguir con... Puesto que caballo F2, también se podría comer al peón, pero no deja de ser lo mismo. A6, vuelve, A7, rey A8, B7, el rey por A7, rey C7 y coronamos dama. Y aquí ya no hay más, ¿no? Vamos a ir, ¿ves? En este punto tenemos ahora mismo otro ejemplo, alfil bueno contra alfil malo. Aquí se entiende mejor, ¿no? Porque es que, claro, la forma de decirlo en el titular es como si hubieran caballos buenos y caballos malos. Bueno, podría haber, hay caballos mejores y peores, pero yo no lo veo tan claro como los alfiles en este caso, ¿no? Término que lo enseñe. Esta partida este ejemplo lo había visto antes, pero la verdad que me gusta mucho más como lo explica aquí Diego Alda. Creo que lo hace muy bien, lo explica súper bien.
Y aquí vemos una partida entre Polugaevski y Mekin en Mar del Plata en el 71. ¿Y cómo gana aquí, no? Esta es la parte final. ¿Cómo gana aquí el blanco, no? Pues tiene esta jugada, este alfil F7. Creo que queda bastante claro cuál es el alfil bueno y cuál es el alfil malo. Por estructuras de peones, ¿veis? El alfil bueno es el de casillas blancas, ¿no? Y en el caso del negro, este alfil choca contra todos sus peones, ¿no? Salvo este. Aquí lo que hacen es la jugada alfil F7, amenazando ese peón, y está haciendo, bueno, está colocándolo en Zugban, ¿no? Porque si el alfil se aparta y sigue defendiendo a este, nos comemos este. Y si el alfil se aparta por el otro lado y sigue defendiendo a este, pues nos comemos este otro, ¿no? Entonces aquí será un Zugban total. Después de H5, no acaba de ser Zugban total porque H5 se puede hacer, pero después de H5 tienen esta jugada, este F5. Hay que ver aquí las debilidades del negro. Yo creo que es importante estas tres debilidades, ¿vale? Tiene que haber tres debilidades. Es lo que he visto como tema común, ¿no? Entre todos. ¿Por qué os lo digo? Pues porque hay que tener mucho cuidadito con las simplificaciones, ¿no? Si aquí simplificamos demasiado y solo queda una debilidad o dos, pues igual no es tan fácil ganar o no se puede, ¿no? Y aquí juegan este F5, es una jugada muy buena. Aquí en el caso de que o gana un peón o genera un peón pasado, ¿no? Si se lo come el alfil, nos comemos. Si hace alfil, por ejemplo, nos comemos a este. Y estamos atacando a este de aquí y lo tendríamos bastante bien, ¿no? Alfil por F5, podemos hacer alfil por y tocamos este de aquí. Aún podría defenderlo, pero nuestro rey podría penetrar y bueno, yo creo que estaría bastante claro quién ganaría. ¿Qué más? Si después de F5, G por F5, pues caería este de aquí, ¿no? Y tendríamos un peón pasado, básicamente, ¿no? Este de aquí, cuando apartáramos el alfil, este de aquí llegaría, ¿no? Siguen teniendo el negro tres debilidades, con lo cual no hay ningún problema. Veamos el ejemplo desde un poquito antes, ¿no? Él dice, hay que estudiarlo de atrás para adelante. En esta posición, algunos peones no están fijados, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hace él? ¿Cómo lo maniobra? Juega este alfil G4, alfil E4, alfil C8, ataca la debilidad de B7 y tras rey C7 defendiendo, vamos a atacar la debilidad de D5. Rey D6 y alfil G8. Y ahora está atacando dos debilidades a la vez. La de, en este caso, H7 y la de D5. Aún tiramos un poquito más para atrás, ¿no? Y aquí el blanco juega rey D4. Y se da el caso de el Zugban de reyes. La ventaja de las blancas está determinada por el alfil bueno más el dominio de color, ¿vale? El tema de dominación. Aquí entra un tema de espacio, dominación y Zugban, ¿no? Es un poco la secuencia que la hace. Y después de esa secuencia de espacio, dominación, control de espacio, dominación de casillas o dominación de piezas, de columnas, de piezas y Zugban, ¿vale? Pues y después de eso, pues habla de Zugban de reyes, Zugban de peones y Zugban de pieza, ¿no? La ventaja de las blancas está determinada por el alfil bueno más el dominio de color y consolidada la ventaja contra tres debilidades, ¿no? Dice, consolidada la ventaja contra tres debilidades se gana, ¿no? Dice, contra tres debilidades, si consolidamos esa ventaja, ganamos. Según él, palabras delicadas, ¿no? Bueno, me gusta mucho que haya mencionado ese jugador. Alfil G2 y ahora aquí hace H4. Bueno, dice, recordar la triada, espacio, dominación y Zugban. Alfil F3, P4, todos los peones del blanco están en casillas oscuras. Y esto es bastante positivo. Alfil H1, alfil E2. Y ahora tiene su vista puesta en penetrar la posición rival y atacar H7, por ejemplo, ¿no? Nos planteamos atacar a estas tres. Aunque tengan marcado H7, claro. H7, la diferencia es que no está fijado de ninguna manera. Entonces hay que ir a por él. Alfil G2, alfil G4. Caso de H5 sería interesante, ¿eh? Tras que por H5, alfil por, alfil E4
y alfil G4. Y tendríamos un peón pasado, ¿no? Que lo empezaríamos a empujar. También sería una clara ventaja. Pero bueno, vemos aquí la técnica que igual es un poquito más limpia, más clara. Tras alfil G4, alfil E4, el alfil ataca en B7 con alfil C8 y tras rey C7 atacamos al centro. Tras rey D6, ¿veis? Alfil G8. Su estrategia no es errática. Básicamente él quería ir a G8, pero necesitaba esa idea, ¿no? Esa jugada. H6 y ahora este alfil F7. También ganaría alfil H7, ¿no? Porque tras H5 hemos conseguido que se fije. Alfil G8, alfil G2, alfil F7, alfil E4 y F5. Si una jugada muy buena también, ¿no? Si nos comen, ¿no? Bueno, como hablábamos antes, ¿no? Si este alfil toma, nos comemos este. Y si toma el peón, nos comemos este. Entonces, de una forma u otra, pues se gana. Tras más limpia alfil F7, a H5, se fijan los peoncitos, porque poco puede hacer. En este caso tiene que gastar ese tiempo, ¿no? Y ahora hace alfil E8. También ganaría, ¿eh? También ganaría la jugada F5 en este caso. Pero bueno, en este caso, alfil E8, alfil C2, alfil F7, el alfil vuelve a E4 y ahora sí que hace la jugada este F5, ¿no? Hacen alfil por F5, vamos a ver si G por F5, alfil por y el peón está pasado, ¿no? Rey E6, el alfil se aparta, avanzamos y una vez este está aquí, metemos el alfil en el C2, come, tomamos y ahora vamos a por esas dos debilidades, ¿no? Tanto la de, además las dos son bastante asequibles, ¿no? En este caso, tanto la de B7 como la otra, como la de D5, con lo cual ya estarían ganando. Alfil por F5, alfil por D5, alfil C8, E4, bueno, defiende B7, tenemos E4, tenemos un peón pasado, hay que ponerlo en valor, ¿no? Rey E7, rey E5, ganamos espacios sobre ese rey, G5, H por G5, H4 y aquí G6, H3. Vamos a ver que aquí ya lo tenía todo calculado, dama, dama y tiene este. Bueno, hay que buscar aquí el esquema de mate con alfil y dama, ¿no? O de intentar ganar. Si aquí rey C7, pues muchos veréis el mate, ¿no? Dama de 6. Por eso tras rey aquí, alfil E6, rey C6 y dama C5 ya era mate, ¿no? Bueno, muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Aún continuaremos un poquito más, sé que el vídeo sale largo, pero podéis pararlo. No sé por qué aquí he puesto alfil bueno contra alfil malo. Bueno, ya sé que son torres, pero bueno. Bueno, aquí vamos al final de torres. Muy instructivo. Una partida entre Rubinstein y Lasker. Dos super cracks. Lasker fue campeón del mundo. Esto es en el torneo de San Petersburgo de 1909. Y Rubinstein ha sido uno de los jugadores más fuertes a nivel de finales de torres. Un auténtico crack. Aquí la jugada que hizo ganar a Rubinstein fue la jugada A3. Una jugada buenísima, ganadora. Es difícil de percibir, ¿no? Porque es tan buena en un primer término. A4 también hubiera servido para ganar. Vamos a ver un poquito más. A tirar un poquito más para atrás, ¿no? En este caso, claro, lo que tenemos es una torre activa y contra una torre pasiva. ¿Qué diferencia una torre activa de una pasiva? La torre activa tiene más casillas y además está atacando una debilidad. Y hace que la otra torre tenga que defenderla. Además, en estos finales de torres entra en juego el tema de que se corte al rey, con lo cual aquí está todo servido, ¿no? H5 con la amenaza de hacer H6, H6, rey F5 y rey F7. Y aquí se da un caso de Zucban de reyes. Caso de que este rey se apartase, en algún caso, pues entraríamos en G6, como en las blancas, ¿no? Viendo un poquito más, tenemos el final un poquito más atrás. ¿Cómo se impuso? Pues con este torre A5. ¿Veis? Amenazamos al peón y después de torre B7, torre A6. ¿Vale?
Esto que es tan simple es que realmente es la madre del cordero de este tipo de finales muchas veces. Hay un peón solo de diferencia, o sea, hay muchas posibilidades de tablas, y sobre todo si no se juega muy bien, ¿no? Pero mantener la torre de B7 pasiva es bastante bueno. Y que al rey cortadito, ¿no? Esto es ideal. En esta posición, o un poquito más atrás, en este caso, ¿no? ¿Cómo juega el blanco? El blanco podría intentar cambiar torres y ir a un final que podría ser un final ganado, ¿no? Pero claro, si por ejemplo aquí el blanco hiciese este torre F1, el negro no tomaría, jugaría torre de 2, cortaría el rey blanco. Y claro, sí, hombre, si torre F1 vamos a estar haciendo aquí repitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Torre B1 sería una mala jugada, ¿no? También sería posible torre F4, con la misma idea de la partida de que después de que nos coman el peón de B2, meter nuestra torre en A4, ¿eh? Y vamos a ver todavía un poquito más atrás. Ah, no, perdón. Aquí, entonces, alguien me pero bueno, entonces, ¿qué era lo correcto, no? Perdón, rey F2. Rey F2. Y ahora veréis el porqué. Ahora veréis el porqué. En este caso, pierde B2, pero fuerza al Zucban parcial de torre que defiende A7, ¿no? Vamos a ver cómo fue en la partida. En este caso, torre B1, rey F2. Ya os he dicho, ¿no? La otra línea, que si torre F1, torre D2, defendemos y nos juegan rey E6, el blanco tiene ventaja, pero no es tan fácil ganarlo ya. No es tan claro, por lo menos. Por eso este rey F2, el rey se activa, torre D2, y aunque perdamos el peón, no es un problema. Él lo tenía esto previsto. Torre A5, torre B7, tiene que defenderlo, y torre A6. Esta jugada me encanta. Rey F8, E4 es una jugada muy sencilla, pero es que realmente hay un punto de comprensión del final que da mucha luz, ¿no? Para el que lo intenta jugar. Aquí se juega H4. Si rey F4 sería un error, porque estaría la jugada torre C2 y tras rey F3, torre C3, el blanco tendría algo de ventaja, pero bueno, no sería tan claro, ¿no? También puede ser que después de torre C2 hiciéramos torre por A7, pero tras torre por G4, H4, el blanco sigue teniendo ventaja, pero no es tan claro. Entonces aquí es mejor que tras torre C7 se juegue este H4, ¿no? Ir todos juntitos. Rey F7, G4, ¿vale? No se separa de sus peones. Los peones defienden al rey, el rey defiende a los peones. Rey F8, rey F4, rey E7, H5, sigue avanzando. Y aquí se juega H6, por esa amenaza, ¿no? de avanzarlo. Si, por ejemplo, hiciera algo como rey F7, pues rey F5, rey E7, G5, avanzamos esos peones, rey F7, E5, veis que todo para arriba, rey E7, G6, si H por G6, rey por, ¿no? Y estamos atacando al peón de G7, y tras rey F8, pues E6, y es otro peón que avanza. Aquí estamos ganando, ¿no? Y si después de G6, H6, cerrando, pues tenemos este A4, ¿no? Gastando ese tiempo. Tras rey E8, si torre B7, torre 6, rey D7 y torre F6, es otra jugada, ¿vale? Es otro jugadón que sería muy, muy interesante. Amenazamos torre F7, si nos comen, tenemos un peón pasado imparable, o un par de peones pasados imparables, y bueno, por eso tras A4, rey E8, y aquí juegan este torre A5, ¿vale? Y aquí hay otra idea también muy interesante, ¿no? Pasar la torre por B5, meterla en B8 y atacando al rey llegar hasta el final, hasta la casilla G8 y ir a por el peón, ¿no? Y estarían ganando. Claro, es que esto en una partida, si nadie nos lo explica, tú le quitas las flechas a esto, ¿no? Y vemos una partida, imaginaos, estamos aquí y dicen, con esta jugada ya ha ganado. Y nos quedamos todos muy locos, ¿no? Pero la idea es esta, ¿vale? Es atacar a esta debilidad. Fijaos sobre todo las debilidades en estos peones que se pueden comer. Tras H5, H6, para evitar toda esta línea, ¿no? Rey F5, rey F7,
E5, avanzamos el peón, torre B7, gasta el tiempo, no le queda otra cosa más que una defensa algo pasiva, ¿no? Torre D6, ¿vale? Aquí cambia en el momento en que la ha decidido cambiar. Se juega rey E7. Si aquí torre C7, pues tenemos este torre D7, sería una jugada también muy fuerte. Torre por D7, peón arriba, rey E7, peón por, tras rey por D7, rey G6, nos comemos a los dos peones y coronamos, ¿no? Y estamos ganando. Temas tácticos, sabéis que están en los finales y hay que controlarlos y hay que tenerlos en cuenta continuamente. Rey E7, torre A6 vuelven, amenazamos a hacer un rey G6, rey F7, por eso lo evitan, torre D6, rey F8, torre C6, ¿vale? Ahora, bueno, está generando más problemas, ¿no? Más entradas con jaque. Rey F7, A3, y aquí gasta la jugada, ¿no? Y llegamos a la idea que al principio hemos dicho que era lo ganador. Aquí se jugó rey F8. Vamos a ver qué ideas puede haber, ¿no? Si rey E7, rey G6. Rey F8, torre C8, rey E7 y rey por G7. Y hemos ganado ese peón. Podrá caer eventualmente este y estaremos ganando. Si torre 7, que sería otra jugada, avanzamos el peón. Tras rey G8, rey G6, torre 8, y tenemos la jugada E7, que sería muy dura, ¿no? Es un turban total. Si la torre se mueve, o sea, si la torre se come al peón, damos mate en la primera fila. Y si la torre no se mueve, metemos a nuestra torre tranquilamente en D6, la bajamos hasta D8 y se acabó la película. Y por último, este A5, ¿no? Que sería otra idea, ¿no? Avanzar el peón y gastar ese tiempo. Tendrían torre A6. Torre B5, torre A7 jaque, el rey se aparta. Y tras A4, torre C5, rey E6, ¿no? Y bueno, otra vez está ganando aquí el blanco, ¿no? Podremos en cualquier momento hacer un jaque al rey y luego pasar a nuestro peón de que irá solito, ¿no? Tras A3, ¿no? Esta jugada que pone A3 buena y gana, pues rey F8, ¿no? Es la única. Hemos visto rey E7, torre E7 y A5. Alguien me dice, hombre, pero también se puede hacer. Son 50.000 jugadas que se pueden hacer. Bueno, 50.000 no. Las podríamos analizar todas. Pero bueno, ya veis que si viniera para acá, nuestro rey tranquilamente busca este patrón y amenazamos con entrar. Si. Pues esto con rey G8. Rey F8 es la que se hace. Hemos dicho rey E7. Si rey hiciera E8, pues nosotros tranquilamente también podríamos ir a lo mismo o ir a por este peón, ¿no? Meter al rey en G6. Sería otra idea. Y poco más, es que no hay mucha cosa más que hacer. Por eso aquí tras rey F8, rey G6, torre B3, torre C8, esto es importante, rey E7, rey por G7, torre por A3 y rey por H3, pues H6. Al final el negro solo se queda con un peón contra 3. Entonces esto ya es... aquí ya se rinde, ¿no? Pues bueno, espero que os haya gustado. Muy buen artículo, muy buen trabajo de Diego Alda. Luego os pongo ejercicios explicados que haremos en clase que tienen que ver con estos ejemplos. Y espero que os guste y nos vemos en el siguiente.